son estas labores y funciones que se desarrollan en el ámbito del trabajo comunal. Por eso sostenemos, como en el título que recapitula esta sesión, que funciona como una columna vertebral y lo es en tanto se juega como medida social que establece formas de regulación. Esto que decimos aquí como una medida social que establece como formas de regulación alude a las maneras y las estrategias de cómo se mide las relaciones sociales y cómo se miden las relaciones de vida al interior de las comunidades. Hay muchas fórmulas semánticas que están dentro de las comunidades, por ejemplo, una que es que nadie se entierra solo. Y nadie se entierra solo porque en su vida ha realizado labores de apoyo, de trabajo, para vivir en conjunto con las comunidades, o para vivir en términos comunitarios al interior de estas comunidades. Este sistema de trabajo comunal va a aparecer algunas veces más parecido, otras veces más agredido, otras de otra manera más actualizado en cada uno de los pueblos. En realidad, las comunidades se distinguen de sus relaciones con respecto a los estados. La semana pasada hablábamos de cómo se notaba la diferencia entre, y un colega lo especificaba, la diferencia del estatuto del trabajo comunal en comunidades que están en regímenes de bienes ejidales y las comunidades que están en régimen de bienes comunales, como en el caso mexicano. Esas dos variaciones van a ir pues estableciendo ciertas características, dotan de ciertas características al sistema de trabajo comunal o al sistema tequio, que es el que se conoce aquí en México, por nombrar uno de tantos. Creo que en cada uno de los pueblos va a ir cobrando distinta forma. Por eso le damos esta categoría de columna vertebral, porque aun y cuando las comunidades, por lo menos en lugares identificados o más visibles, por lo menos, pero en lugares como en Costa Rica, estas dinámicas de trabajo comunal también están existentes en las comunidades Vibri, o también en Panamá, cuando uno conversa con investigadores y con compañeros comunitarios de las comunidades cunas en Panamá, lo que sustenta su proyecto autonómico, sostienen ellos, es las dinámicas de trabajo comunal. Por eso afirmamos en la sesión anterior que trabajo comunal y política comunal se constituyen mutuamente. Este sistema de trabajo comunal crea y sostiene un sistema de cargos, que es como se llama aquí en México, y un sistema de gobierno, como he nombrado en otros textos, para la región en Guatemala. Es decir, aquellos que se hacen cargo de la dirigencia o que ocupan cargos comunales están constituidos a partir de este sistema de trabajo comunal. Entonces, allí hay un ejercicio de ida y vuelta, de ensamble, de ensamble movilizado entre trabajo comunal y política comunal. Y a eso es lo que le estamos denominando, o por lo menos le denominamos la semana pasada, sistema MUNIR o sistema Cashcol como sistemas de trabajo comunal. Y también abordamos sobre formas de trabajo comunal en términos de cargos políticos, pero también esta dinámica de trabajo comunal es el sistema que hace posible el trabajo agrícola o el trabajo de cultivo para la reproducción de la vida. Es decir, así como hay trabajo comunal en términos políticos, también hay dinámicas de trabajo comunal para organizar la economía de la reproducción, entendiéndose por eso el sistema de cultivos. Y abundamos en unos ejemplos de eso la semana pasada. Y también el trabajo comunal es un lugar donde se sienta el prestigio de haber sido dirigente, el prestigio de haber ocupado un cargo comunal, también se va a producir a partir de este trabajo y de esta labor de la dinámica del trabajo comunal. Eso como reflexión de la sesión anterior. Y yo quería traer esta figura, esta lámina,
que es una figura del Código de Dresde y es la figura de la creación, es la figura cero, donde hay una figura femenina que, bueno, nosotros hicimos un trabajo con varias mujeres y chiles que estaban en el cargo de autoridad comunal, y hicimos un trabajo de sociología de la imagen, como menciona Silvia Rivera Cusicanqui, y empezamos a analizar este tipo de iconografías y de imágenes. Entonces, hay una imagen circular de cómo se produce la vida, de dónde nace la vida, y dónde termina. Pueden tomarse un minuto para observarla porque hubieron una serie de diferencias de cómo se pensó el origen o la continuidad o el fin en ese proceso creativo de la vida. Bueno, esta imagen la presenté porque el día de hoy vamos a reflexionar sobre la importancia y para, digamos, a hacer un énfasis. La semana pasada lo presentamos, aunque fue de manera, o sea, no central, creo que se fue por otro lado la discusión y tenía que ver también con los intereses de las participantes y los participantes. Pero presenté esta imagen porque el día de hoy vamos a discutir centralmente sobre el carácter estructural de la realización del trabajo comunal por parte de las mujeres. Lo dijimos en la sesión anterior, el trabajo comunal constituye una obligación de los y las comunitarios, todos aquellos que habitan del mundo comunitario, pero que gran parte de ese trabajo lo realizan mujeres y niños, no únicamente por la migración, que es como algunas investigaciones han delatado o están queriendo concluir, diciendo que es a partir de que se desarrollaron las olas migratorias que las mujeres, las mujeres en particular, se están haciendo cargo de la vida comunal. Un argumento que no termina de ser completo porque el trabajo comunal históricamente ha sido realizado por las mujeres. Hay unas variaciones y algunas transformaciones a partir de la migración, sin embargo, ha sido un trabajo comunal, el trabajo comunal ha sido históricamente sostenido por las mujeres y ahora lo vamos a sostener. Hay por lo menos 3 textos que están acompañando esta reflexión. El texto de Emiliana Cruz en una entrevista que le hace a Isabel Cruz, y luego Memorias Rebeldes contra el Olvido, que es una recopilación de historias y de testimonios sobre mujeres y chiles que defendían tierra y participaron en la guerra, para notar por lo menos 2 flancos en las lecturas, pero vamos a presentar otros elementos ahora. Entonces, el trabajo comunal de las mujeres, esa energía social que invierten las mujeres, constituyen el sistema de gobierno. Lo constituyen en la medida que participan o están realizando sus labores de trabajo comunal como directivas de agua, directivas de camino, directivas de construcción, cualquiera de los asegúnes y de las modalidades existentes, como alcaldesas, como guardaboscas, como guardianas o algún otro cargo. En ese sentido, las mujeres constituyen este sistema de gobierno, control y recuperación. En tanto desarrollan estas funciones, están constituyendo el sistema de gobierno. También hay un trabajo comunal que desarrollan las mujeres como una energía que organiza lo festivo y lo doloroso. Lo festivo me estoy refiriendo pues a las fiestas, estas fiestas comunitarias que existen y que son organizadas, planificadas en el previo, en el momento mismo de la fiesta y en el posterior de la fiesta, decisivamente por las mujeres. Igual que los procesos de organización del duelo, como organizar la fiesta de los entierros o estas labores para acompañar el dolor. Estos 2 asuntos se van a recomponer, seguramente estamos viendo cómo se van a recomponer en este momento de la pandemia, que asuntos como la fiesta
y los masivos entierros que se desarrollan o se desarrollaban antes de la pandemia eran pues sostenidos, la fiesta y el duelo era sostenido material y también afectivamente por las mujeres. Otro lugar desde donde se sostiene y donde se puede notar esta energía de trabajo comunal a modo de columna. Noten que vamos aquí hablando de por lo menos 2 columnas. Esta columna de las mujeres que constituyen el sistema político de organización, el sistema de gobierno, esta columna que sostiene la organización de lo festivo y de lo doloroso, y una columna del trabajo comunal también en los procesos de sostenimiento de economía familiar, de nuevo las labores de organización de los cultivos, los traslapes, los procesos pautados o los turnos que se desarrollan, por ejemplo, para el cultivo de parcelas a partir de el trabajo de una familia que acuerpa a otra para poder desarrollar este proceso de economía familiar. También está sostenido y está planificado por las mujeres. También el trabajo comunal me parece que va a aparecer en esta discusión y en esta comprensión del mundo comunitario a partir de como un complejo proceso de actualización de la memoria y de la política. Es decir, la memoria se sostiene, la memoria se va actualizando, es actual, es permanente y está recuperando elementos del pasado y los trae al futuro. El momento en el que eso sucede, sobre todo en términos comunales, es a partir de prácticas de políticas de trabajo comunal, cuando se organizan inauguraciones o aniversarios de inauguración de las comunidades. Ahí se juega todo este mundo político de la memoria, de lo festivo, pero se hace presente y concreto a partir de esta política desde el trabajo comunal. Y bueno, también en el trabajo comunal de la defensa de las mujeres, en la recuperación y cuidado de la tierra, por nombrarlo como lógicas contemporáneas y actuales. De nuevo, como decíamos la semana pasada, hoy día estamos al frente de una comprensión de la comunidad en clave de defensa, pero la defensa no es únicamente un momento de la existencia de la vida comunitaria, y por eso estamos hablando de esta estructura del trabajo para notar que la sociedad misma o la comunidad misma desarrolla sus instituciones para la organización de su vida, que son las que luego se activan en los procesos de la defensa. Entonces, esos procesos de defensa van a aparecer para limitar o para evitar la construcción de proyectos extractivos, pero también, como en Memorias Rebeldes contra el Olvido, vamos a encontrar una serie de testimonios de mujeres que en los años 70 y los años 80 están evitando que las fincas se expandan en las montañas y en las tierras comunales del Ixil. Y hay una decisiva participación de estas mujeres, participación en términos concretos y en términos también de generación de proyectos. Por eso creo que es importante comprender la conexión que hay entre trabajo comunal y forma deliberativa. En otro texto que también vamos a poner como lectura complementaria, he trabajado sobre la correlación que hay entre el trabajo comunal y formas de decisión. Es interesante, digamos, con varias investigaciones y con dichos y discursos comunitarios, podemos resumir más o menos en esta formulación aquello que se juega se fue la pantalla, ¿no? No, ahí está, ya volvió. Aquello que se juega con respecto a la decisión y con respecto a lo deliberativo, es que en estas labores deliberativas se decide sobre aquello que se ha trabajado comunitariamente y se trabaja sobre aquello que se decide. Esa formulación creo que nos podría
habilitar una comprensión de cómo es dúctil y de fluido al interior de este mundo comunitario. Digamos que no se prescribe a partir de una serie de reglas codificadas en documentos o en corpus legales, sino en una serie de sentidos comunitarios que porque no sean escritos o que por lo menos quedan escritos en las actas, van generando una serie de sentidos de regulación y de principios de existencia en el mundo comunitario. Entonces, quería introducir esta correlación entre trabajo comunal y forma deliberativa, y esta formulación de que se decide sobre lo que se trabaja y se trabaja también sobre lo que se decide. Y en ese sentido se juega esta idea ética, que como se titula el texto, una forma ética de existencia. Nadie podría decidir sobre aquello que no se ha trabajado, y al mismo tiempo, si se trabajó sobre ello, habilita la posibilidad de decidir sobre ello. En tal sentido, el trabajo comunal moldea el estar en el mundo y actualiza la memoria histórica. Es un asunto que ya dijimos en la lámina anterior. Creo que es a partir de esta institución del trabajo comunal es que se puede también comprender la interpelación y al interior del mundo comunitario. Para aquellos que viven y habitan en comunidades, saben que la vida es tensa, no hay un acuerdo nombrado a priori, y si hay un acuerdo nombrado decidido a priori, siempre hay una serie de discusiones que a veces se juegan en las asambleas y a veces se juegan en las cantinas o en los molinos de nixtamal cuando se comienzan a discutir qué fue lo que ya se había decidido o no. Entonces, uno de los lugares o de las instituciones que permiten interpelar y discutir al interior de las comunidades es el trabajo comunal. Aquello, si se trabajó, si todas las personas trabajaron para producir el agua, por ejemplo, para poner los tanques de agua, nadie podría tener y hacer uso individual de aquello por el cual se trabajó comunitariamente. Intentar valerse de manera individual sobre esos procesos trabajados colectivamente, establecería una serie de interpelaciones y una serie de discusiones al interior del mundo comunitario. Sobre eso hablamos la semana pasada. También ahora se amplía que en las comunidades existen antiquísimos listados y que cuando decimos nuestros abuelos trabajaron por estos tanques de agua, no es metafórico, digamos, es material. Existen los listados de las personas que dieron 25 jornales, 30 jornales, o la familia que fue completa y que en un solo día hizo toda su labor de trabajo comunal en su proyecto de agua o en su proyecto de camino. Entonces, el apropiarse de aquello comunal significa apropiarse del trabajo comunal o de la energía comunal. Por eso es desde el lugar, desde el trabajo comunal, donde se puede comprender la interpelación, el desacuerdo y el abuso. Y creo que es interesante también, dado que estamos hablando de la energía, de la lucha y también de los discursos que establecen las mujeres, el trabajo es un lugar desde donde se podría comprender la lucha antipatriarcal y anticapitalista. En primera, porque si las mujeres han trabajado y han puesto su energía política en la transformación para el bien de los elementos, para el bien común, nadie podría apropiarse porque es, de nuevo, producido colectivamente. Por eso creo que tiene una dimensión y un potencial antipatriarcal esta discusión del trabajo comunal y esta institución del trabajo comunal al interior, pues, de estas relaciones sociales y de estos mundos comunales. Y claramente lo comunitario y el trabajo en sí mismo, pues, se juega en un carácter anticapitalista en el sentido de que el trabajo que se realiza es para el bien común y no para el beneficio individual. Sobre ello hay un texto que no alcanzamos a poner en el drive, pero vamos a poner. Es un texto que escribió Raquel Gutiérrez y Ana Lilia Zarco,
que escribió un documento que se llama Trabajo que crea y sostiene, subvertir lo que nos expropia y nos devora, donde hay una reflexión desde los estudios feministas que dialogan, las reflexiones feministas sobre la noción de trabajo, que dialogan con estas interpretaciones y estos escritos de trabajo comunal como lucha antipatriarcal y lucha anticapitalista. También la tesis de Verónica Juárez, que es una estudiante de Oaxaca, que también escribió un texto sobre trabajo comunal y que le vamos a pedir permiso si es que lo podemos poner en el Drive para que esta discusión se amplíe. Bueno, hasta ahí dejaría yo este momento de presentación. Justo nos llevamos los 37 minutos y quisiera entonces saber, bueno, darle el espacio a las compañeras moderadoras y preguntar, no, si podrías venir aquí. Bueno, para sacar tu nota. De acuerdo. Bien, bueno, gracias a todos por sus comentarios. Empezando yo creo como de atrás para adelante, ¿no? Más bien. Bueno, está esta inquietud que creo que ya un poco la contestaste sobre, digamos, el carácter. Bueno, una es la participación de las mujeres en la vida comunal, que ya pues más o menos has estado platicando, pero hay siempre esta duda que hay sobre cómo es que afecta el patriarcado a esta arquitectura comunal de la que hablas. Si hay alguna organización de las mujeres contra el machismo, qué otras tensiones hay, como el extractivismo, cómo es que está afectando a esta arquitectura comunal. También hay una inquietud sobre cómo es que también, digamos, la organización comunitaria se reproduce en otros espacios, como en los urbanos, en los barrios, que también están buscando un bien común, y cómo es que la socialización de las necesidades y de los festejos también hace que se organicen, ¿no? Bueno, hay otra pregunta un poco que no entendí bien a qué se refería, pero ¿cómo es que se entiende el trabajo comunal desde una visión de lo que conocemos como sustentabilidad? Bueno, eso es una otra clave. Más o menos creo que por aquí he recogido. Si se me pasa alguna, por ahí la pueden recordar. De acuerdo. Ya, muchas gracias. Pues son como dos temáticas agrupadas. ¿Cómo afecta el patriarcado a las mujeres? Bueno, creo que afecta como nos afecta a todas. Sin embargo, si uno dice que nos afecta a todas, estamos haciendo pues generalizaciones vagas, porque aunque el patriarcado es un sistema de dominación que se encuentra enclavado en una encrucijada, digamos, enclavado con el sistema capitalista y también las formas coloniales de dominación, creo que afectaría según el entramado comunal en el que cada una de las mujeres vive, existe, desarrollan sus actividades políticas. Esta pregunta ha sido, digamos, enunciada muchas veces y creo que es importante también acompañarla de otra pregunta: ¿cómo afecta el patriarcado a las mujeres al interior de las comunidades indígenas? Estaría pues antecedida por la pregunta de por qué están luchando o qué es el sentido de la lucha que las mujeres están llevando al interior de las comunidades. ¿Por qué están luchando las mujeres que no son comunitarias o que no son indígenas? Pues algunas luchan por
más presupuesto o por la ley de paridad, por ejemplo, que estuvo muy de moda en algún tiempo. Y digamos que son universos diferentes. En varias comunidades, y lo que yo he tratado de presentar con ustedes es cómo se reproduce la vida, que creo que también es una pregunta válida y que se las envío a las compañeras que no viven en las comunidades indígenas. ¿Cómo se reproduce la vida? ¿Se reproduce con salario o se reproduce con ingreso por economía popular? Es decir, ¿cómo hacen ustedes para tener agua? ¿Cómo hacen ustedes para tener tierra? ¿Cómo hacen ustedes para cultivar su propia comida? ¿Hay esas dinámicas o hay esas preocupaciones en términos de la organización de la vida de las mujeres en todos lados? Creo que no. Pero en comunidades indígenas este es un rasgo que aparece y que está presente. Es que es desarrollar estrategias para la garantía del agua, para la garantía de la tierra, para la garantía de la alimentación. Creo que hay varios planos y en uno de los planos esta es una de las luchas decisiva e importante. También por posibilitar, inaugurar los proyectos o la posibilidad de herencia de la tierra. En muchas ciudades, pues las mujeres ya no tienen la posibilidad de heredar porque no tienen propiedad. Este es un asunto que está latente, que está presente y que organiza la vida comunitaria al interior. Entonces creo que hay que hacer esta serie de distinciones, porque la pregunta, digamos, cuando dice afecta al patriarcado, habría que delimitar a qué estamos comprendiendo, qué está entendiendo la persona que está preguntando. Por ello, hay un texto de Silvia Federici, que escribe sobre patriarcado del salario y determina, y establece que el patriarcado no es universal, sino que va a aparecer según las correlaciones históricas y las formas de dominación en las cuales se van incrustando. Entonces, en ese sentido, aquellas formas jerárquicas que buscan desconocer el trabajo de las mujeres es claramente interpelado con el argumento del trabajo. Por lo menos en las investigaciones que he desarrollado y en los lugares donde me ha tocado vivir, el argumento de interpelación por la jerarquía y la desigualdad de cuando los hombres quieren decidir por encima del trabajo de las mujeres. Pero esa no es únicamente una discusión en las comunidades, sí de las mujeres que critican y se oponen a que su fuerza de trabajo, aquello que producieron comunitariamente, sea decidido sin su aval o sin su decisión, sino que también es una discusión al interior del mundo comunitario. Y yo quería en esta presentación pues destacar esta calidad de trabajo comunal como forma de interpelación contra la jerarquía patriarcal. Uno no puede decir que es un mundo pues oscuro, donde hay un sometimiento, porque justamente esta presentación lo que nos presenta es lo constitutivo que son las mujeres al interior del mundo comunitario, y que si se quita una de esas columnas donde las mujeres son constitutivas, la idea de comunidad no se sostiene. Y seguramente las preguntas quizás van a ir ampliándose con la medida de las clases. Recuerden que faltan 6 sesiones más y en estas sesiones vamos a ir redondeando estos argumentos. Yo quisiera que si hicieron las lecturas, podrían dialogar también con respecto a las lecturas realizadas. Sobre la reproducción de estas formas comunitarias en la ciudad. Yo creo que sí. Y bueno, el trabajo de Mina Navarro, entre varios más, han presentado la existencia de estas relaciones sociales que se reproducen en el mundo popular y en el mundo urbano, porque, conocemos que en este contexto, gran parte de las colonias populares, me acuerdo que Mina escribió un libro que se llama Hacer común contra la fragmentación, Mina Navarro, y ese libro que fue publicado en Bajo Tierras, me parece, ella recupera la organización de un frente de vivienda popular, el Frente de Vivienda Popular Pancho Villa,
que trata de dar cuenta las estrategias y las maneras de cómo bajo comités organizados y seguramente sorteándose esos enquistadas formas patrimoniales del poder, logran construir una colonia de vivienda popular. Y son colonias de vivienda popular que también van a estar atravesados por estas festividades y por todo este saber que se traen los migrantes de las ciudades a las comunidades. Y en ese sentido, pues hay una existencia deformada, si quieren, como dice Raquel Gutiérrez, una deformación de lo común en la ciudad y que más bien se va a comprender como popular. Sin embargo, yo creo que hay que tener claro que la construcción de estas colonias populares, de estas viviendas populares, ha sido desarrollado y trabajado con autoorganización y con trabajo comunitario. Yo siempre cito, porque esta pregunta siempre aparece, cito a Veena Das, que es una investigadora hindú, que escribió un libro que se llama, entre signos de interrogación, ¿hacen política los pobres? Y en este texto de Hace política a los pobres, lo que hace es reconstruir la historia de migración de migrantes que llegan de Nueva Delhi, del interior de Nueva Delhi a la ciudad de Nueva Delhi. Y dice, bueno, hace 20 años era más bien un campo baldío, que toman estos migrantes que vienen del campo y se instalan en la ciudad, y 20 años después es un lugar que tiene electricidad, que tiene agua, que tiene algunas calles, que tiene un sistema de transporte. Entonces, después de afirmar eso, vuelve a abrir la pregunta, ¿hacen política los pobres? Y creo que sí hacen política, aunque ella le plantea ese título de si hacen política los pobres, lo que está revelando es la gran cantidad de trabajo realizado en términos comunitarios también, porque es un trabajo para el bien común y al mismo tiempo construir cada quien su casa, pero garantizar de manera conjunta el agua, garantizar de manera colectiva el transporte, la gestión de la electricidad, y seguramente hay que tener muchísimas dificultades, pero solo es a partir de estas dinámicas del trabajo comunitario que se puede comprender la existencia de este mundo comunitario, popular o popular comunitario al interior de las ciudades. Mina también reflexionaba en ese texto que hay un carácter intermitente de lo comunitario en las ciudades. A diferencia de estructuras comunales donde hay un sistema instituido de trabajo comunal, ese sistema de trabajo instituido de trabajo comunal crea las propias organizaciones, es decir, en tanto se realicen estas labores del cashcall, se van a producir directivas, se van a producir gobiernos comunales, se van a estructurar municipalidades indígenas, se van a ir ahí construyendo sus propias instituciones comunitarias. Sin embargo, en las ciudades, dado que varias de estas personas que migran tienen que tener el salario o el ingreso como forma también de reproducción, hace que el carácter comunal aparezca de manera intermitente, es decir, aparece y se interrumpe, digamos, no es constante ni instituido. Sin embargo, son estas dinámicas de trabajo comunal la posibilidad concreta que le van a dar existencia y le va a dar posibilidad a la organización y a la reproducción de la vida de estas comunidades. Entonces creo que hay ahí algunas claves para esta comprensión. Y también creo que la experiencia de la Asamblea de Migrantes Indígenas, que hay en varios lugares, hay en México, la asamblea, por ejemplo, de migrantes otavaleños o ecuatorianos que están en varios lugares, han sido decisivos en la manera de intervención para la reproducción de su vida, para organizar redes de comercio. Entonces, sí hay este carácter comunitario al interior de las ciudades, claramente con sus propias particularidades y que no se pueden transplantar de manera, digamos, a la seca. Bueno, hasta ahí estas dos cuestiones. Creo que sobre sustentabilidad no puedo opinar y no creo que no viene el caso. ¿Quiere tomar la palabra Verónica Antonio?
Verónica Antonio Vázquez, si puede habilitar su audio. Sí, Verónica, ya le vemos. No. Verónica. Creo que no tiene habilitado su micrófono. Ahora ya, Verónica. ¿Y cuál es la pregunta de ella? ¿Por qué íbamos a dejarla hablar? Pues no, era un comentario nomás sobre una experiencia de ella en su comunidad. Si pudiera... tenemos audio. ¿Quieres entonces intervenir ahora, Don? Sí. Bueno, ahora vamos a tener otra segunda fase de preguntas, si le puedes silenciar. Verónica, ojalá se pueda conectar. Bueno, pues buenas tardes. Hay una serie de preguntas que siguen un poquito sobre la cuestión de género. Algo recurrente es una pregunta sobre la violencia de género en el sistema comunal indígena. ¿Cuáles son las formas desde el trabajo comunal de enfrentar, de parar esa violencia? ¿En qué se diferencia la lectura que hace el feminismo, entendido por eso el feminismo no indígena comunitario, sino el feminismo liberal? ¿Cómo te posicionas o cómo se posiciona desde el trabajo comunal una lectura de género y sobre la violencia de género diferente? Luego sigue una pregunta que creo que ha tratado mucho Raquel, que pregunta cómo podemos entender lo popular desde el enfoque del trabajo comunal. ¿Cómo interactúa el trabajo comunal con las dinámicas laborales ilegales o economías ilegales? Ahí también hay otra pregunta. A ver, ¿cómo interactúa el trabajo comunal con las dinámicas laborales ilegales o economías ilegales? También hay, o sea, sigue la misma pregunta casi, pero con la cuestión de la interacción entre el trabajo comunal o las tensiones ahí de la arquitectura comunal y los mercados laborales, entre comillas, legales. ¿Qué tipo de arreglos se generan en las comunidades donde has trabajado? Esos serían un resumen de las preguntas que han surgido en esta sección. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, son muy buenas preguntas gracias por organizarlas de esa manera, Don, y muchas gracias a quienes están preguntando. A ver. Sí, creo que la pregunta sobre la violencia contra las mujeres o la violencia de género contra las mujeres es un problema que tiene que ser discutido y tratado. Yo lo que podría mencionar al respecto, y bueno, y con este momento de la pandemia, es claro que existen una serie de denuncias que han desarrollado desde distintos lugares mujeres que han salido a denunciar el incremento de la violencia de género. Hay muchos datos que el Ministerio Público o las instituciones estatales y gubernamentales han desarrollado con respecto a este tema, pero también en una conferencia de prensa que hicieron las comunidades ishiles,
donde sacaron y mostraron también sus estadísticas de denuncia y de casos atendidos que hay con respecto a la violencia de género contra las mujeres en este momento de la pandemia. Eso revela entonces que hay un problema de violencia de género y que son las autoridades comunales las que se encargan del trato y la resolución de este tipo de conflictos como la violencia contra las mujeres. Según la formulación que hizo Dom, si hay un trato, ¿cómo se aborda desde esta lógica del trabajo comunal la violencia de género? Pues aquellos que hacen parte del sistema de gobierno comunal, que están en el ejercicio político del trabajo comunal, son quienes se encargan de desarrollar una serie de labores de educación, de prevención y también de resolución de conflictos con estas problemáticas. Muchas veces las familias se dividen, se separan, porque las mujeres deciden no seguir soportando la violencia de género. Entonces, establecen acuerdos, se llevan esos casos en términos de justicia y en términos de juzgamiento al interior de las comunidades indígenas y son las autoridades, hombres o mujeres, quienes se encargan de resolver este tipo de problemas. En algunas comunidades van a ser mujeres quienes se van a encargar de estar al frente de sus procesos de juzgamiento o de resolución de conflicto. Generalmente, uno de los preceptos para resolver este tipo de problemáticas es llegar a un acuerdo de no violencia contra las mujeres, y yo he presenciado en algunos momentos la manera de cómo resuelve cada alcalde. Como este es un trabajo, como decíamos la semana pasada, rotativo, en algunas oportunidades, cuando a mí me ha tocado observar estos procesos de juzgamiento, me acuerdo de un alcalde indígena en Sololá que cuando una mujer va a denunciar violencia contra ella y contra sus hijos, el alcalde comunal lo que hace es citar al esposo y a la familia del esposo, dando cuenta de que si este es un hombre violento que lo aprendió en su casa. Entonces es un proceso de sanción para toda su unidad de reproducción o para toda su familia y no únicamente se trata el problema en términos individuales. Esa es una de las maneras de cómo veo que se abordan estos procesos de violencia contra las mujeres. El asunto es que como en todas las comunidades hay una rotación. El que fue alcalde este año va a descansar el otro año, como decía el compañero Ajpop la semana pasada, es un trabajo que cuesta y es un trabajo que no se puede sostener todo el tiempo. Entonces, en esa medida es que van desarrollándose procesos de rotación. Y la manera de cómo se resolvió el año pasado es probable que se repita o no se repita y va a depender de la estrategia que va a tener en ese momento el alcalde comunal. Hay una ligación claramente entre lucha contra la violencia y trabajo comunitario. Por lo menos este es el ejemplo que yo puedo enunciar ahora. También de una serie de campañas de educación que están desarrollando las mujeres alcaldesas de la municipalidad indígena Ixil, que llamaron y sacaron sus recuentos y sus estadísticas. Dijeron hasta la fecha de hoy, de cuando se declaró el estado de sitio y cuando se están turnando los trabajadores de la justicia estatal, varios de estos casos de violencia contra la mujer vienen a la alcaldía indígena y hasta el momento tenemos tantos casos, algunos por violencia, otros por violencia contra los niños, las razones ya pueden ser por alcoholismo o por otra razón. Ahora que estaba hablando, también me acuerdo de las estrategias que desarrollaron o desarrollan las mujeres organizadas al interior de las asambleas comunitarias en el Ixcán. Para quienes son de Guatemala, pues conocemos la historia y la particularidad, así como cada uno de los pueblos, digamos, conocemos cuál es la particularidad del Ixcán, que es un pueblo que en los tiempos de la guerra, pues tuvieron que refugiarse en Tabasco o en Chiapas.
Era muy, digamos, muy interesante. Yo en ese momento elaborando un informe pericial para la defensa de autoridades comunales, es que cuando entrevistaba a las mujeres decían, cuando nos fuimos al refugio, llevamos nuestras organizaciones, llevamos nuestras propias forma de organización, se fue con nosotros nuestra propia institución, de tal manera que cuando se establecieron en comunidades como refugiados en Tabasco o en algunos otros lugares, inmediatamente construyeron sus propios comités que tenían en las comunidades. Entonces tenían su comité de seguridad, su comité de educación, su comité de salud, y así como ocurren en las comunidades, la infinidad de comités, para cada problema se va constituyendo un nuevo comité. Y en una de estas, de los comités de seguridad y en los comités de educación, se establecieron algunos principios, y los principios eran la regulación de la venta del alcohol en el refugio, porque sabían que el alcohol desataba una serie de encadenamientos de violencia intrafamiliar y también violencia al interior de las comunidades. Pero eso, digamos, estaba ocurriendo en los años 80, en comunidades refugiadas en Tabasco, pero también está apareciendo en el texto de Tomás Cruz. Acuérdense que después del proceso de la recuperación de las tierras en Santiago Jamiltepec, se dan cuenta que han recuperado la tierra e inmediatamente se instala el problema del alcoholismo, y las mujeres en 1970 piden el cierre de cantinas. Ese tipo de actividades y este tipo de estrategias de mujeres organizadas al interior de las asambleas también ocurren en varias comunidades en Guatemala y seguramente en algunos otros lugares de comunidades indígenas en todo el continente. Y entonces para volver al principio, como estrategia de lucha contra la violencia y su articulación con estas dinámicas de trabajo comunal, es lo que desarrollaron las mujeres de la red de organizaciones de mujeres del Ixcán, la ROMI, que empezaron a llevar a las asambleas comunitarias sus demandas para que se siguiera respetando aquellos estatutos a los que llegaron en el refugio, y que cuando retornaron debieron de seguir funcionando. Y de hecho funcionaban, pero se fueron rompiendo. Entonces habían números de actas, por ejemplo, me acuerdo uno, y ese acta que era, no voy a decir el nombre, pero es guión 94, que es en el momento del retorno, donde se establece que se va a regular la venta del alcohol. Entonces, varias mujeres siguieron empujando esas iniciativas al interior de las asambleas comunitarias para que se ratificaran como actas. Y se establecieron regulaciones para la venta del alcohol, pues porque no únicamente provocaba violencia, sino también daba condiciones para que los niños le robaran dinero a sus padres, y se generaran una serie de conflictos al interior. Pero quienes se encargaron de dilucidar y de establecer este tipo de reglas y de normativas comunitarias, pues fueron aquellos que estaban en el ejercicio de su trabajo comunal, es decir, los alcaldes comunales o otro tipo de organización que aparece en el Ixcán, que es el ente coordinador, que pues se encarga de dilucidar los problemas y de ejercer una serie de decisiones discutidas en asambleas para el bien común. Entonces hay 3 ejemplos de las maneras de cómo se enfrenta violencia contra la mujer a partir de estas estructuras comunales. Luego, este es un complejo agrupamiento de cuestiones. La dimensión popular del trabajo comunal, esa era, ¿no? La lectura. Una reflexión sobre lo popular desde el trabajo comunal. Yo creo que estos mundos populares que son pues existentes en todos los países del continente, y es la manera de cómo gran parte de la población organiza la reproducción de su vida, ya sea por estas cadenas de comercialización popular que están pues mezclando dinámicas que están ensambladas entre dinámicas de comercialización y formas de reproducción en el mundo popular. Creo que ahí hay una distinción
y eso cabría también a una diferenciación, así como ponían una pregunta la semana pasada sobre la diferencia entre ayuda mutua y trabajo comunal. Y respondíamos que el trabajo comunal está instituido y forma una institución al interior del mundo comunitario, mientras que la ayuda mutua puede ser esta serie de lógicas sociales que emergen y que aparecen en un evento en particular, y poníamos como ejemplo los procesos de ayuda mutua que se desarrollaron en el terremoto del 2017, digamos, que ahí brotó una serie de prácticas de ayuda mutua o de ayuda al interior de las sociedades. Pero en esos dos puntos hay una diferenciación en términos de subjetivas, digamos, son dos matrices diferentes. Una que se constituye históricamente y que anualmente se va rebobinando o teniendo dinámicas de recambio, versus un sistema no instituido en el mundo popular. Creo que el mundo popular, dada esta característica intermitente que hay entre que se organiza comunitariamente, pero al mismo tiempo tiene que combinar la reproducción de su vida con dinámicas de asalariamiento o dinámicas de economía popular, creo que emerge otra estructura, se establece otro tipo de subjetividad, y creo que claramente hay una distinción. Creo que hay momentos intermitentes de trabajo comunal, y en ese sentido hay una institución intermitente del trabajo comunal al interior del mundo popular. Eso como primer momento. Luego viene la otra, que también es muy compleja, que yo creo que ya sé quién la hizo, cómo interactúan estas dinámicas de trabajo comunal y su diferencia con el mundo laboral y las economías ilegales. Así era, ¿no? Dos. Uno sobre la vinculación con lo ilegal y otra parte sobre el mercado de trabajo legal. Bueno, voy a empezar por el final. Estas dinámicas de trabajo comunal van a ir marcando y pautando algunas diferenciaciones en cada una de las comunidades. Por ejemplo, el trabajo comunal o aquel que ocupe un cargo de trabajo comunal va a desarrollar una serie, digamos, va a suspender su trabajo laboral en ese momento. Por eso, como decía el compañero Hop la semana pasada, es un trabajo que cuesta, es un trabajo que duele, pues porque eso va a significar un momento de escasez en la economía familiar, en el asunto del ingreso, porque se está ocupando en ese momento de las labores comunitarias. Y como dice pues un presidente de 48 cantones, que es de las comunidades donde yo nací, pues uno tiene que hacer trabajo comunal porque ya alguien lo hizo por nosotros cuando éramos más jóvenes o cuando éramos más niños. Y por eso hay un carácter de obligatoriedad y un carácter de privilegio de realizar este trabajo comunal. Ahora bien, ¿qué significa hacer trabajo comunal y esta vinculación con el mundo del mercado laboral? Pues aquellos que hacen su labor de trabajo comunitario tienen que suspender sus trabajos de ingreso. Y eso yo lo he notado en mis investigaciones en comunidades como San Pablo, San Marcos, que son comunitarios que trabajan como cortadores de café o como cortadores de caña. Y algunos que cortan café tienen que emigrar a México. Entonces, a diferencia de otros pueblos donde hacen cargo de trabajo comunal 1 año, 2 años o 4 años, se tienen que partir en dos. No hay un solo alcalde, sino que hay dos. De tal manera que uno se va 6 meses al corte del café, regresa, y el otro se va al segundo momento de la cosecha. Entonces ahí las comunidades logran equilibrar y logran salvar e inventar maneras de cómo sostener el trabajo comunitario. O como este proceso de nombramiento de gente que se va a hacer cargo de organizar el trabajo comunitario, generalmente en algunos pueblos los eligen o los nombran en octubre o en noviembre. Y entonces desde octubre y de noviembre ya saben que van a ocupar ese cargo, entonces comienzan a trabajar desde antes, ¿sí? O sea, trabajan, ahorran para poder soportar el año que le sigue.
Entonces hay distintas dinámicas del ejercicio y la manera de cómo se juega esta contradicción entre el mercado de trabajo, de su trabajo como, ya sea como cortador de caña o cortador de café, como maestro, como técnico, incluso como migrante, digamos, algunos no regresan, pero juegan quienes van a ser sus reemplazos para la organización y para la realización de este trabajo comunal. Sobre la vinculación entre el trabajo comunal y el trabajo ilegal o el al mercado ilegal. Yo creo que son dos instituciones completamente diferentes. Depende también qué se está comprendiendo como trabajo ilegal. Gran parte de los hermanas de Totonicapán y de muchos pueblos que han migrado como trabajadores a Estados Unidos, algunos son calificados como estar realizando trabajo ilegal, digamos. Depende qué estamos comprendiendo por trabajo ilegal. Pero de ninguna manera queda emparentado y creo que hay una clara diferenciación. Mientras que habría que comprender la red compleja en la cual existen estas dinámicas de trabajo ilegal, el trabajo comunitario, como lo hemos mostrado, trae como objetivo garantizar ciertas condiciones de reproducción de la vida. Quizás esta pregunta también se va a emparentar con una serie de discusiones y de apelaciones que hacen con respecto a los talleres o a las formas de economía familiar y popular que hay. Por ejemplo, en varias comunidades, la fabricación de zapatos o la fabricación de textiles, ¿en qué medida y dónde está la frontera del trabajo comunitario para el bien común y aquel trabajo comunitario que se va a ensamblar con la producción del capital? Creo que sobre eso también están aludiendo con esta pregunta. Es cierto que en muchas comunidades, y un texto que trabajaron los compañeros argentinos del laboratorio Simbiosis, con un prólogo de Silvia Rivera Cusicanqui, que está hablando sobre estas dinámicas de trabajo ilegal que en cierta medida puede tener algunos rasgos de este trabajo cooperativo, pero que claramente una se ensambla al capital para la producción de mercancías en estos talleres textiles o en estas fábricas o que existían y no sé cómo van a quedar en este momento post pandemia de las familiares, las familias que fabricaban prendas para vender en el mercado de San Francisco el Alto o en cualquiera de los mercados que puedan existir en Guatemala, en el mercado de Otavalo, en los mercados en el Alto de La Paz, donde se fabrican no únicamente textiles, sino algunas prendas que se realizan con un cierto capital y que después van todas las familias trabajando para poder producir y apoyar en la economía popular. Ahí se juega otra dinámica de trabajo, pero es un trabajo que se ensambla con el capital y que se ensambla para la producción de ingresos. Cuando estamos haciendo estas clases de trabajo comunal, me estoy refiriendo a las estructuras y a las instituciones históricas para garantizar la reproducción de la vida, para garantizar el agua, para garantizar la fertilidad de la tierra, para garantizar también la existencia de los cementerios. Fue muy buena esa pregunta. Bueno, ahora vamos a darle la oportunidad a 3 personas. Las moderadoras que están controlando las discusiones han decidido darle la palabra a Leila. Leila, tiene usted Leila Arteaga. Leila Arteaga. Dalia. Hola. Hola. Buenas tardes, creo que ya estoy en el audio. Pues emocionada con estas palabras que estoy escuchando y con lo que nos dan de materiales para poder aproximarnos a quienes no estamos involucradas pues totalmente en estas discusiones. Entonces, agradezco mucho las lecturas y una de las que me generaron también inquietud tiene que ver con cómo se va transformando
¿no? La vida en la comunidad, incluso el trabajo comunitario, frente a la presencia del crimen organizado, ya que de por sí, bueno, está tocado por las propias políticas públicas, lo puse incluso ya en el chat, ¿no? Entre comillas, públicas, que están encaminadas incluso hacia el despojo, a la obligación de trabajo de las personas que habitan en determinados territorios. Y entonces ahora el desafío con la presencia del crimen organizado, del narcotráfico, que si bien incluso ya desde el otro bloque de lecturas que nos dieron se menciona sobre este propio problema, tanto en el texto de Emiliana Cruz como en este del que estoy hablando, que es el de Elisa Grandía, pues parece todavía mucho más complejo. Y agradezco, digamos, en ese sentido, el poder reflexionarlo. Y pues me gustaría también, doctora, que pudiera, pues quizá comentar al respecto, ¿no? Sobre estas prácticas de la delincuencia organizada, que si bien no es nueva su presencia, pero me parece que sí, ahora se torna más cruel, desplazando comunidades, obligando también a cierto tipo de trabajo y de labores, etcétera. Muchas gracias. A usted, Dalia. Ahora le vamos a dar la palabra a Ana León. Le estamos dando una paciencia, por favor, por la tecnología. Hola. Hola, Ana. Bueno, muchas gracias y hola a todos y a todos. Estoy un poco nerviosa, así que espero darme a entender. Tranquila, Ana, tranquila. Bueno, mi pregunta más bien es a partir del texto de Memorias Rebeldes contra el Olvido. Y bueno, es que como vemos en ese texto, o sea, a mí me parece que a través del testimonio, las mujeres excombatientes y chiles precisamente cuestionan y critican cómo los programas de posguerra, entre comillas, incluso las interpretaciones que hay sobre la guerra en Guate, pues no las han tomado en cuenta, ¿no? Y si es que lo han hecho, se asume muchas veces que las mujeres tienen un lugar marginal en la guerra. A veces eso se extiende a decir que las mujeres mayas han tenido un lugar marginal incluso en la política, y pues creo que es una idea errónea justo porque tú nos has mencionado, ¿no? En tus textos y en este espacio, pues el lugar estructural que tienen. Y mi pregunta es con eso, o sea, ¿cómo las mujeres mayas pueden construir justicia, o de hecho han construido justicias históricamente, y sus experiencias, ya sea como excombatientes, como comunitarias o como sobrevivientes de genocidio, etcétera, no son reconocidas desde una lógica externa, ¿no? La cual es patriarcal, la cual es liberal, la cual es estatal. Y la segunda pregunta es, ¿tendrían que ser estas experiencias reconocidas y, entre comillas, desde fuera, ¿no? Estas experiencias de justicia? Y ya para cerrar, pues solo decir que, no sé, por ejemplo, hay muchos trabajos que están relacionados precisamente con trabajar el dolor, ¿no? De los dolores de la guerra, y a veces desde las visiones como de la cooperación internacional o visiones incluso de propias personas al interior del país, ese tipo de trabajos no son vistos y vuelven a ser encasillados en la categoría de lo marginal, ¿no? O sea, como que eso que hacen no es política otra vez. Gracias. A usted, Ana. Ahora, Cristina Sánchez. Listo, Cristina. Buenas tardes. Hola. Pues yo quisiera aportar algo sobre lo que mencionaban, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido en el trabajo comunitario femenino. Yo soy de Quetzaltenango, Guatemala, es otra región, pero entre el machismo y el patriarcado que vivimos las mujeres es bien triste.
porque lo que mencionaba la doctora Gladys, el alcoholismo es súper altísimo aquí en Guatemala y es una desventaja porque cuando ya sea el papá, el líder, el hermano es alcohólico, quien asume los roles son las mujeres en el trabajo, ¿verdad? Pero no se reconoce, porque la mujer siempre aporta en la economía, pero no se reconoce esa parte del trabajo femenino, ¿verdad? Entonces es lamentable, ¿verdad? Porque a pesar que muchos hombres pues se capacitan y dicen ser que dan el espacio femenino, no es cierto, porque nosotros lo hemos vivido. Nos ha costado mucho incidir en esos espacios y lograr que nuestras compañeras, ¿verdad?, logren tener esos cargos. Ha sido bien difícil, porque aunque ellos digan, nosotros ya somos pues distintos, ya dejamos que la mujer permanece, puede ser que a nosotros nos dejen, pero la esposa en la casa no la dejan participar, porque esa ha sido una de nuestras experiencias que hemos tenido. Que muchos compañeros que llegan a nuestra organización a capacitarse, a formarse, llega, sí, cierto, lo hacen, pero su esposa no la deja participar. Puede dejar que participe otra compañera, pero que no sea de su familia. Entonces el machismo aún sigue, aunque los compañeros sean muy, muy profesionales, muy intelectuales o que realmente dicen ellos ya no ser tan machistas, pero aún se sigue haciendo. Y es bien difícil, por lo menos recuerdo el proceso que nosotros llevamos ha sido muy difícil, porque hasta incluso hay los tata que nosotros le decimos que manejan toda la cosmovisión maya, ellos a veces nos limitan, ¿verdad? Porque tenemos mujeres también que son aquí, las contadoras del tiempo, y también les limitan el espacio. Entonces ahí vemos, aunque sean tal vez muy organizados desde la parte de nuestra cultura, pero el machismo aún sigue limitado, ¿verdad? Y que está también internalizado. Entonces eso es lo que mencionaban las compañeras, como otra pregunta que las compañeras decían, pero yo lo quiero también tal vez responder, porque de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, la lucha de mujeres mayas ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces la religiosidad, porque aquí en nuestro sector la mayoría son cristianos evangélicos, y muchas veces nos oprimen desde la religión y nos dicen que no denunciemos la violencia, porque pues el Dios ha dicho que no, porque la mujer, y miren, nos meten casacas, le digo yo a veces, perdón la expresión, nos meten casacas, porque la verdad nos oprimen de esa manera para que nosotros no, digamos, dejamos de vivir violencia. Y entonces eso también nos limita. Entonces muchas veces la participación femenina maya cuesta un poquito más por estos sectores, más si es religioso total o radical, o es un machista radical, aunque sea un profesional, siempre cuesta lograr esos espacios y esas luchas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quisiera agregar. Muchas gracias. Ahora, Dalia. Ahora otra vez, Dalia. Ya le vamos a habilitar el micrófono. Hola. Hola. Hola, saludos desde Oaxaca, México. Yo quiero compartir un tanto lo que revisé del texto de Memorias contra el Olvido, porque lo ligo ¿sí me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Lo ligo a una experiencia en la que yo también ya he participado. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, pues se mantiene la mayoría de los municipios con un sistema de organización comunitaria, pero en mi municipio no, se rige por los partidos políticos, pero nosotros habitamos un barrio que es originario, que es el barrio más antiguo, y aún como una forma de resistencia mantiene algo que se denomina la regiduría de usos y costumbres. Entonces digamos, y una alcaldía constitucional que aunque no es reconocida por la autoridad municipal, que se elige por vía de partidos políticos, sí se mantiene viva, se reconoce, pero como que se ha dejado su trabajo más al ámbito vinculado a lo religioso. Entonces, a mí me parece que también, bueno, se participa con lo que tiene que ver con el asunto agrario, que es el comisariado de bienes comunales. Acá a mí ya me tocó estar en ambas, tanto en la regiduría como en el comisariado, pero sí podemos ver que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se vuelve un tanto más complicado el sostenimiento de estos cargos, porque se suele mantener las funciones que familiarmente se han tenido siempre, adicional al cargo.
Mientras que en el caso de los hombres, en muchos de los casos las familias, la esposa, los hijos mantienen el sostenimiento de la familia y eso hace que pueda ser como más, o sea, pueda dedicarse más de tiempo completo. Y esto se mira, se valora en el desempeño de sus funciones, pero en lo que yo quiero también vincular esta experiencia es que anteriormente no habíamos vivido como un sistema de violencia sistemática, como ahora que participan las mujeres. Entonces la agresión se vuelve hacia el ser mujer y esto va abriendo como otras visiones que no, o otras miradas a lo que ocurría y que ocurre que no habíamos visto con tanta precisión, como es aunado a que por un lado a la mujer se le va cargando de comisiones, de tareas, también empieza como una violencia sistemática. Y esto, pues habrá que revisarlo desde una lógica más, digamos, desde el patriarcado, porque creo que no lo habíamos mirado así. O sea, sí habíamos más como centrado nuestra mirada hacia los asuntos comunitarios de los tequios, del sostenimiento de la vida, como un acto de resistencia, pero ahora se van agregando como otras embestidas de los partidos políticos, del narcotráfico, por ejemplo, acá tenemos un alto consumo ya de drogas por parte de los jóvenes, y entonces todo eso, yo no lo había podido, hasta ahora que leí el texto de Memorias contra el Olvido, me doy cuenta que son formas de control también hacia estas organizaciones comunitarias que se han mantenido, y en donde lo religioso, lo político, estas adicciones se mantienen también como mecanismos para ir minando poco a poco, ¿no? Y generar despojo, generar dependencia, y después se vuelve como carne de cañón para que también los votos puedan ser comprados de manera muy fácil. Entonces, sí me ha agradado mucho el texto de Memorias contra el Olvido, porque habla de una potencia que han desarrollado, un potencial que han desarrollado las mujeres en Guatemala, por lo menos en la región que describen, y que me parece que habría que recuperarlo, porque efectivamente sí, sufrieron mucho, pero han desarrollado una capacidad de organización que nosotros tendríamos que recuperar. Y sobre todo, o sea, a mí me parece que la esperanza que dan es muy grande. Muchas gracias. De acuerdo, Leila. Dalia, entonces, vamos en orden. Sobre la pregunta con el aparecimiento y la transformación de las tramas comunales a partir de el aparecimiento de estas prácticas y dinámicas delincuenciales, pues la compañera se adelantó a la lectura y revisó el texto de Elisa Grandía, que vamos a discutir la próxima semana, pero que gracias por introducir ya este tipo de problemáticas, que yo creo que podría también dialogarse con Memorias Rebeldes contra el Olvido, que es un texto que muestra la decisiva participación de las mujeres y chiles en la guerra, las estrategias, los roles, los papeles, el mundo material y la presencia de la guerra y de la violencia en contra de las mujeres. Hay muchos ejemplos de cómo, o muchos testimonios de cómo estas compañeras protagonistas están mostrando las maneras de cómo interpelan, frenan el abuso o el acoso. Esas maneras en que se interpelan el abuso y el acoso, que en el momento de la guerra y al interior de las comunidades alzadas contra el ejército y contra los hacendados, hoy día aparece, hay una masiva campaña de mujeres más jóvenes, menos jóvenes, que están interpelando estas dinámicas de acoso y de violencia contra las mujeres, y sobre todo de mujeres indígenas en el mundo público. Esa es una lucha y una dinámica presente que yo creo que deberíamos de leer estas memorias contra el olvido de mujeres que plantaron estrategias concretas, materiales y efectivas de cómo frenar la violencia contra las mujeres en el ámbito de sus compañeros en el mundo cotidiano, y al mismo tiempo estableciendo que
la violencia, la violación sexual y el ejercicio de la guerra contra los pueblos venía por parte del ejército, y que yo creo que es un asunto que no se tiene que perder de vista. Está ya presentado en el mundo de las luchas de las mujeres en el mundo Ixil, y que vamos a entrar a esta otra complejidad de cómo no únicamente delincuencia, sino la articulación entre delincuencia y hacendados, delincuencia y finqueros, que son una prolongación del uno con el otro, digamos, la forma del ejercicio del poder de los finqueros o de los hacendados, guarda parecido con esas formas de violencia aparentemente delincuencial, o como si viniese de la nada. Ahí hay una articulación y un ensamblaje entre las formas de sometimiento, de violencia, de violación y de muerte que establecieron finqueros y hacendados por despojar tierras a las comunidades, y que hoy día también está ocurriendo. Digamos, hay varios estudios, entre ellos el de Don Pollen, que presenta una dinámica de guerra contra los pueblos, y hay una correlación entre guerra contra los pueblos y lucha por la tierra. Entonces, ese punto lo vamos a discutir en la siguiente sesión con el texto de Elisa Grandía, que bueno, ya están numerados los capítulos y ya está el libro para que lo puedan leer la próxima semana. Y ahí pues vamos a analizar de manera más profunda estas preguntas que nos presenta Laila. Sí, yo creo que es muy importante lo que Ana León ha traído a la discusión, pues porque ella se pregunta, y es una pregunta, digamos, que muchas mujeres indígenas han desarrollado en sus intervenciones artísticas, en sus discusiones políticas o en la escritura, en distintos lugares, que mientras hay una narrativa marginal de las mujeres indígenas, una narrativa de que hay que politizar a las mujeres indígenas, a diferencia de ello, en Memorias Rebeldes contra el Olvido encontramos un lugar potente e importante de defensa de la vida, de defensa de las comunidades. No por eso el genocidio guatemalteco, digamos, no por casualidad las prácticas genocidas contra las comunidades ixilles, pero también en varias comunidades en Guatemala, tenían entre sus manuales de procedimiento militar, en primer momento, intervenir sobre las mujeres, porque se sabía muy bien que si se interviene sobre el cuerpo de las mujeres se golpea la trama general. Y esto, digamos, es solamente una elaboración que busca dar cuenta o busca dialogar con miles y miles de discursos que desarrollaron las mujeres ixilles en el juicio contra genocidio, las mujeres en Sepurzarco, las mujeres del Comité Nacional de Viudas de Guatemala. Era claro que el ataque contra las mujeres significaría el desmantelamiento de la vida comunitaria. Pues voy a compartir otra vez mi pantalla, a ver si me dejan, pero vamos a ver. Vamos a ver, no me deja compartir pantalla, Noel. Está habilitado, vamos a ver. Y por eso desarrollé de esta manera esta sesión, dando cuenta de la potencia de este trabajo comunitario que desarrollan las mujeres en términos estructurales, en términos arquitectónicos, pues el trabajo de las mujeres constituyen estos sistemas de gobierno en diversos lugares, en diversas funciones del gobierno comunal, como alcaldesas, como directivas, como guardabosques, como guardianas, y en la infinidad de cargos que van a aparecer. Quienes están al frente, no es que solo ellas lo hagan, sino quienes están al frente y lo dirigen. Lo festivo y lo doloroso es claramente que no únicamente en el mundo indígena, sino también en el mundo no indígena, en el mundo popular, las mujeres están haciendo una serie de trabajos
para la organización de lo festivo y lo doloroso. Están insertas en los procesos de economía popular para el beneficio colectivo, y están en procesos de defensa de la tierra. Lo he puesto aquí como una forma de trabajo, esta lógica de defensa de la tierra, pero en Memorias Rebeldes contra el Olvido y en la entrevista que le hacen a Isabel Cruz, también está presente la dimensión de trabajo que realizan las mujeres como acompañantes de dirigentes políticos, porque aquella persona que se hace cargo del trabajo comunitario o de la dirigencia comunitaria no lo acepta de manera individual, sino que lo acepta de manera colectiva, de manera familiar. Cuando mi padre fue presidente comunitario, la carga cayó sobre todos nosotros, sobre toda la familia, no sobre él. Él en el cargo de dirigente, pero nosotros resolviendo asuntos económicos y de su trabajo asalariado como profesor. Mi hermana y yo y mi hermano estuvimos al frente de paliar ese tipo de situaciones. Y lo mismo ocurre con las compañeras, con las mujeres que siempre van a buscar a sus aliadas o a las personas y a su misma familia que le va a apoyar. Esto es imposible desarrollarlo de manera individual, sino que se realiza de manera colectiva. Y ahí pues está también la noción y el carácter estructural del trabajo comunitario de las mujeres, no únicamente en la labor de la defensa, sino en la labor misma de la reproducción. Y que este trabajo comunitario que desarrollan las mujeres en las comunidades claramente tiene un carácter anticapitalista. Este trabajo no se hace para producir mercancías o para ganar dinero, se hace para garantizar aquello del cual no se tiene que pagar, es decir, el agua. En muchas comunidades el agua requiere tener 4 o 5 jornales de trabajo al año o más y dar una pequeña cuota de colaboración, que como dicen los dirigentes comunitarios o las dirigentes comunitarias, si uno suma cuántas jornales de trabajo hizo al año, cuántas labores hizo, en realidad el agua sale carísimo, pero no es carísimo en el sentido de que se hace con trabajo comunitario. Y que también aquí en esta lógica de trabajo comunitario hay una medida antipatriarcal que no quería olvidar, y bueno, gracias a las preguntas y ahora que reviso mis notas, es que el trabajo va a valer igual. Si hay que hacer un jornal para acarrear costales de arena para la construcción de un nuevo puente o de un nuevo pozo de captación de agua, van y se hace una cantidad de trabajo y ahí van las mujeres, los hombres y los niños y acarrean esa cantidad de arena. Hacen su jornal de trabajo comunitario y no hay validez entre que si trabaja un hombre le vale más o si trabaja una mujer vale menos. A diferencia del trabajo pagado que sí se desarrollan en las fincas, por ejemplo, decía mi abuela que trabajó en una finca, que el día de trabajo de corte de café le pagaban menos a las mujeres que a los hombres. Se supone que porque son más lentas, que no aguantan tanto. Asunto que, digamos, está contradicho desde distintos lugares. Y en ese sentido el trabajo comunal también es antipatriarcal, en el sentido de que establece una especie de piso común en términos del trabajo. Y es anticapitalista en el sentido que la energía y la fuerza que se emplea no es para la producción de bienes ni para la producción, para el capital. Entonces, en ese sentido, y sobre todo por lo que decía Ana León, efectivamente, esto contradice los argumentos que leen el trabajo comunal o las mujeres en estas dinámicas de trabajo comunal en lógicas de marginalidad o en lógicas de exclusión. Siendo que con esta reflexión y con Memorias Rebeldes contra el Olvido o el texto de Emiliana Cruz, vemos la centralidad que tienen las mujeres al interior de la constitución misma de esto que se llama comunidad. Entonces no hay un relato universal masculino sobre el mundo comunitario, porque si lo pensamos desde el mundo del trabajo, podemos notar esta arquitectura del trabajo comunal donde hombres, mujeres y niños empujan este carácter antipatriarcal y anticapitalista del trabajo. Y creo que esta mirada puede ser novedosa para algunas de las personas que están asistiendo a este curso, pero justamente ese es nuestro objetivo,
mostrar el carácter de centralidad que tiene las lógicas de trabajo comunal para una comprensión del mundo comunitario o de las comunidades. De nuevo, y como forma de reiteración, varias investigaciones hoy día piensan lo comunitario o lo indígena comunitario solo como resistencia o solo como defensa, pero la defensa y la recuperación o la lucha solo es posible a partir de estas dinámicas de sociabilidad que son habilitados por el trabajo comunal que existe no como digamos, como una declaratoria de buenos deseos, sino con un carácter institucional y con un carácter de obligatoriedad para todos aquellos que habitan el mundo comunitario. Es decir, si toman agua, deberían de hacer trabajo comunal. Por eso, el compañero Pop la semana pasada, casi al final de los chats, hacía una serie de intervenciones sobre estas medidas de regulación, como la suspensión del agua. Si una persona que vive en una comunidad y tiene adeudados sus trabajos comunitarios, se le llama a una asamblea, se le dice que debe 6 o 7 jornales de trabajo y no lo desarrolla, no se pone al día, le dan una oportunidad, no se pone al día, le dan una segunda oportunidad, no se vuelve a poner al día, vienen decisiones comunitarias como por ejemplo la suspensión del agua, porque es antiético y hasta es vergüenza que se esté tomando agua por el cual no se ha trabajado. Entonces, este tipo de formas de medida social, de cuidado del beneficio colectivo, es lo que nos interesa reflexionar como el germen mismo y la potencia misma de la política comunitaria para ir estableciendo otro tipo de interpretación con respecto a lo que significa la lucha comunitaria y sobre todo para aquellos que están investigando sobre estas dinámicas y luchas comunitarias o vida comunitaria, acercarlos a una interpretación mucho más compleja y sobre todo a una interpretación de carácter histórico, concreto y material. Y en ese sentido, pues creo que ahí hay unas tensiones con la pregunta que había mandado Don con respecto a la diferenciación que hay con el feminismo liberal y las interpretaciones de la violencia de género o el estatuto de las mujeres. Creo que si se piensan las mujeres como entes abstractas o como individuas o ciudadanas, no nos va a hacer sentido en el mundo comunitario donde es el trabajo lo que representa una ligación para la organización, la reproducción, la defensa y la recuperación de la vida comunitaria o de los bienes comunales que habilitan un tipo de relacionamiento un tanto más parejo, digamos, por ponerle un término provisorio en este momento, que seguramente voy a trabajar y a reflexionar en lo que se viene en las siguientes sesiones. Por las intervenciones que han habido de las compañeras de México, es claro que el estatuto de existencia del mundo comunitario, de la vida comunitaria, es agredida, es cercada y es rodeada. Para el caso pues, guatemalteco hay una historia de guerra que por lo menos se dice que finalizó de manera formal, pero no finalizó de manera formal porque el antagonismo y la lucha entre comunidad y Estado sobre el estatuto de la tierra no se resolvió y de hecho se intensificó con la firma del Tratado de Libre Comercio que abrió campo a los proyectos extractivos y otro tipo de formas de despojo a las comunidades indígenas. Y así como ha habido un cercamiento y un ataque contra las estructuras comunales, creo que también esa lectura sería interesante para hacerla para el caso mexicano, pues la compañera que intervino cuenta sobre el carácter particular de Oaxaca, que son como 500 municipios y más del 75% o el 80% se rigen a partir de sistemas normativos internos y una parte no. Esta es una discusión muy mexicana que yo creo que ahorita considero que es imposible abordarla en el tiempo que nos resta, pero que voy a intentar trabajarla en la siguiente vez, pero creo que son particularidades del mundo comunitario mexicano
y esta deformación que el Estado hace de estas estructuras comunitarias. La semana pasada intervino un compañero del Valle de Texcoco haciendo esta clarificación en qué van a variar las comunidades y el estatuto de la tierra y por lo tanto el sistema de trabajo comunitario según se vayan desarrollando el reconocimiento de instituciones como bienes ejidales, como Secretaría de Bienes Ejidales o Secretaría de Bienes Comunales. Seguramente va a ser trabajo de los asistentes dar cuenta del régimen, no solo jurídico, sino sociohistórico de la existencia y del despliegue de estas estructuras comunales en cada uno de los estados. Para el caso mexicano, que aún siendo un solo país, es tan enorme que los regímenes van a ir variando y van a ir estableciendo una serie de diferenciaciones. Entonces, bueno, hasta ahí creo que dejaría la reacción a las preguntas que han realizado las compañeras y los compañeros. Y bueno, me gustaría dejar un acento sobre este carácter de co-constitución. Así como trabajamos en la sesión anterior, trabajamos este carácter de que el trabajo comunitario constituya la política comunitaria. Es decir, ahí tenemos ya una serie de correlación. Mientras que decíamos en la sesión anterior, la política comunitaria se sostiene y existe no por preceptos, no por ideologías, sino por una organización compleja en tiempos, en labores, en funciones del trabajo comunal. Y al mismo tiempo esta co-constitución entre política comunal y trabajo comunal habilita elementos y condiciones para la socialización y para la reproducción comunal de la vida. Al mismo tiempo también que va generando una serie de lógicas de prestigio. Seguramente en otras sociedades, las lógicas de prestigio, de existencia en términos de prestigio, se jugarán con otro tipo de condiciones. Sin embargo, en esta política comunal constituida por el trabajo comunal, el prestigio se va a constituir, se va a construir a partir de la labor o del desempeño que cada una de las personas tuvieron con respecto al trabajo comunal. Creo que eso es importante de retomar y de darle cuerpo y contenido a la socialización existente al interior del mundo comunitario. Si eso discutíamos en la semana pasada, el día de hoy hablamos de esta correlación entre la decisión y el trabajo. Es decir, la posibilidad de decidir sobre sobre lo que se trabajó. Es decir, se va a tomar decisiones con respecto al agua, aquellos que han hecho sus corrales, sus labores, sus funciones con respecto al agua. Y al mismo tiempo, si ya se decidió, sobre eso es lo que hay que trabajar. Aquí creo que estamos al frente de otro sentido normativo comunitario, no estoy hablando de sistema normativo legal, sino de normativo comunitario. Se ha de decidir sobre aquello que se trabaja y al mismo tiempo se ha de trabajar sobre aquello que se decida. Por lo tanto, la participación y la decisión no son abstractas, están íntimamente ligadas y sujetadas por el mundo del trabajo. Desde otro punto de lectura es que también este ejercicio de trabajo comunal, y lo decíamos la semana pasada, actualiza la memoria porque muchas personas aprendieron del mundo comunitario, aprendieron de las instituciones comunitarias siendo niños, siendo niñas, yendo a los procesos de reforestación, yéndose a las jornadas de limpieza de tanques o de actualización de cañerías, por ejemplo, y ese tipo de saber aprendido en la niñez se actualiza cuando están al frente de estos interesantes, potenciosos y contradictorios procesos de trabajo comunitario y sufridos trabajos comunitarios, como decía Ajop la semana pasada. Es un trabajo que también genera sufrimiento, genera crítica, y creo que ese sentimiento y esa crítica abierta que hay contra los dirigentes comunitarios, contra quienes se encargan de organizar el trabajo comunitario, es una constante en el mundo. Yo creo que los hombres comunitarios hablan menos
de cómo les afecta la crítica de toda la comunidad con respecto a sus labores. Probablemente las mujeres lo hablamos más, de hecho las mujeres hablamos más de esa crítica que viene del mundo comunitario por realizar de cierta o de cual manera las labores comunitarias. Este trabajo comunitario, pues, es un lugar potente para interpelar aquello que se va a descolectivizar. En tanto el agua u otros bienes comunes se producen por trabajo comunitario, el que una persona se quiera apropiar o que un colectivo se quiera apropiar va a generar una serie de interpelaciones, de relaciones de poder, de lógicas de discusión al interior del mundo comunitario. Por lo tanto, el lugar del trabajo comunitario es importante en el sentido de que habilita estos sentidos de crítica y de interpelación. Y finalmente, quería decir pues que el trabajo comunal tiene este carácter antipatriarcal y anticapitalista en el sentido de que el trabajo que se realiza se genera y se convierte en un beneficio colectivo y no se ensambla el capital, y es antipatriarcal en el sentido de que es desde el lugar del trabajo comunal que se puede discutir y desmantelar y comenzar procesos de desmoronamiento de jerarquías patriarcales. Claramente nos estamos refiriendo, y en otros textos he distinguido entre lo indígena en clave comunal y lo indígena en otro tipo de claves. Estamos hablando de lo indígena en clave comunal. No creo que estos argumentos resultan siendo potentes, y aquellos otros programas que trabajan sobre participación de las mujeres, por ejemplo, que hay muchísimo, participación de las mujeres indígenas, y los funcionarios o las funcionarias se interrogan por qué las mujeres no participan, justamente porque mucho de esa labor que hacen en esos procesos de formación ciudadana no generan beneficios en términos de la reproducción colectiva. Claro que una mujer sí va a ir a su jornal de trabajo de agua, claro que sí va a estar en un comité de agua, porque sabe el beneficio colectivo que tiene para ella, sus hijos, su familia extendida. Y en ese sentido creo que hay una diferenciación radical y clara con aquellos que piensan la política con las mujeres indígenas en clave ciudadana. Aquí, en este curso no estamos trabajando clave ciudadana o clave de participación, estamos trabajando decisión, trabajo comunal para una comprensión de la estructura comunal y la lucha comunal. Se pueden abrir ese tipo de discusiones, pero creo que incluso se abriría un antagonismo entre quienes piensan participación de las mujeres en otros ámbitos y quienes piensan trabajo comunal y decisiones, cómo funciona la estructura misma al interior de las comunidades. Bueno, entonces hemos llegado al final de esta sesión. Ya están en la carpeta las discusiones para la semana siguiente, y pues nos vemos en punto de las 4 para México la semana siguiente. Y bueno, buenas tardes y muchas gracias. Y no olviden por favor registrarse en el Excel que Noel ha compartido para ustedes. Vamos a ingresar al Drive estos textos que recomendé, el texto de Raquel Gutiérrez y tal vez los links del trabajo de Silvia Rivera Cosicanti. Dejo de compartir.